el área cervical. Y la otra pregunta es, ¿por qué los dientes en su mayoría en incisal se utilizan colores violetas o así azul? Y bueno, esta tarde vamos a platicar sobre esto. Y esto tiene que ver con el comportamiento de la luz. La opalescencia es el resultado del comportamiento de la luz. Es decir, en un material transparente como en esta bomba de jabón, los colores que nos traspolan o vemos a la ligera solamente es por la incidencia de la luz, es el comportamiento de la luz. Entonces, cuando los rayos de luz son incidentes o se transmiten, van hacia los tonos violetas y azules. Y cuando estos rayos de luz se reflejan, como aquí lo vemos, por ejemplo, si se fijan aquí en esta área, se encuentra hacia los colores naranjas. ¿Qué quiere decir? Que aquí va a llegar el rayo de luz y se va a refractar. En los dientes naturales sucede algo muy similar. El esmalte de los dientes naturales es opalescente, entonces va a tener tonalidades entre violetas hacia el borde incisal, que son más delgados, más que dan una apariencia de al borde incisal y atraviesa. Entonces esta es cuando existe una tonalidad entre lilas y azules. Y cuando tenemos, por ejemplo, las imágenes de esta mariposa, solamente es del mismo color, pero tiene incidencias de luz diferente. Eso sucede mucho en los dientes naturales a nivel cervical. La luz llega, y se va a refractar, que es la zona naranja aquí. Aquí la vemos en rojo. En nuestros dientes naturales está la encía, la zona roja, rojiza, naranja, que es lo que nos va a dar esa tonalidad. Eso tengo que explicarlo antes para después ir platicando en todo el webinar, tarde a tarde, lo que es el maquillado o por qué lo hacemos maquillado. Otra de las funciones es la fluorescencia. La fluorescencia es otro comportamiento de la luz que escuchamos mucho en odontología y en especial en One Touch. Noto que todas sus masas son fluorescentes. Este sistema está pensado muy cercano a las nuevas tendencias de sistemas monolíticos. ¿Y qué es la fluorescencia? La fluorescencia es que los átomos de luz llegan a un cuerpo, estos átomos se activan y reflejan o representan una luz. Y hay otro término que es fluorescencia, que es cuando estos cuerpos, estos átomos se siguen activos, aunque quites el estímulo, que es la luz negra, van a seguir conservando la luminosidad, como lo que ven aquí. Entonces, los materiales cerámicos son fluorescentes cuando activamos una luz oscura, una luz negra, estos materiales van a tener su propia luz. En odontología es muy común mencionarlo porque ponemos el ejemplo siempre de que cuando vamos a un lugar, a una disco, ¿qué sucede? Que hay mucha luz oscura y si no tienes un material fluorescente, puede ser que tu prótesis no se note. Entonces, sí es una facultad que deben de tener los materiales tanto orgánicos como inorgánicos para asemejarse más a la naturaleza. Y
Otro punto que debes de observar para tus materiales cerámicos sería la translucidez. La translucidez, como lo vemos en esta imagen, es cuando la luz incide sobre un objeto y ese objeto la transmite, la deja traspasar. Aquí vemos una imagen más cercana a lo que estamos explicando en esta tarde. Cuando colocamos nuestras manos sobre una luz incidente, entre los dedos deja pasar la luz con mayor facilidad. ¿Sí? Como vemos aquí. Y transportarlo al tema de odontología, pues tenemos esta foto que nos va a indicar cómo los rayos de luz entran, como ven aquí, y hay unas áreas transparentes o más translúcidas donde los rayos de luz van a entrar y los van a dejar traspasar el objeto. Esto también lo vamos a analizar, cómo es que podemos mimetizar el tema de la translucidez con un maquillaje. Bueno, y otra cosa sería el color. Hoy vamos a hablar un poquito más del colorímetro. Ceramotion One Touch es una cerámica que está diseñada para materiales monolíticos o terminados que se hacen a base de un maquillaje. Esta Ceramotion One Touch está diseñada muy pensado en el tema colorímetro Vitaclassic. Es decir, tiene unas masas de croma que están agrupadas por los grupos como los organizó Vita, que es grupo A, B, C y D. Aquí los vamos a ver. Son los grupos y vienen, vamos a analizar dos pastas, las pastas 2D y 3D, que eso más adelantito les voy a comentar cómo clasificarlas o entenderlas. También tenemos otro kit que se llama Ceramotion One Touch No Limit. Este kit está pensado más en el tema 3D Master en cuanto a colorimetría. El colorímetro 3D Master está dividido por el valor. Primero, por los temas de valor. ¿Qué tan blanco, qué tan oscuro es un diente? Y después vamos a ver aquí los más claros a los más grisáceos. En la tabla del valor, entre el más claro al más oscuro. Y después está dividido por el matiz. ¿Qué cantidad de amarillos o naranjas tenemos? Entonces, los dientes naturales más o menos se encuentran en esta zona, entre la zona de amarillos a naranjas y de claros a oscuros. Y este es el este es el kit de Ceramotion One Touch No Limit. Existen dos diferencias. Por ejemplo, el Ceramotion One tiene una pasta glaze transparente y el Ceramotion One Touch No Limit tiene una pasta que es brillante. Es decir, en No Limit estamos hablando o estamos tomando mucho en cuenta el tema de valor. Entonces tenemos un glaze con mayor luminosidad. Este glaze es más común utilizarlo para disilicato de litio, por ejemplo, y el transpa yo lo utilizo más en circonia. Quiero pensar que el primer kit que Dentalum Arma, que es Ceramotion, estaba pensado más para el tema monolíticos de circonia. Y en la circonia tenemos
un problema. La zirconia tiene un valor muy alto. Entonces, normalmente cuando tú haces solo un maquillaje, las zirconias se ven demasiado blancas. Y no es que no estés en el tono de color, sino que cuando lo colocas en boca tiene una difracción de color más alta. Entonces, sí requieres un maquillaje que te baje ese valor. Es por eso que existe la pasta Glaze Transparent. Ahora viene la pasta Glaze Bright. Está diseñada más universal y más pensando para, por ejemplo, disilicato de litio, que en disilicato de litio sucede lo contrario. El disilicato de litio puede perder el valor si tienes excesos de cocciones. Entonces, eso es para estabilizar el valor de tus maquillajes. Y seguramente se estarán preguntando qué es 2D o 3D, porque nos sucedió cuando armamos la plática aquí en el laboratorio. De momento me preguntaban, ¿pero estás hablando de 2D del color o de 3D del colorímetro 3D? Más bien, ahorita lo que vamos a explicar son cómo es que las masas de estas cerámicas, Ceramotion One, se dividen en dos, 2D y 3D. Y bueno, la cerámica, porque no es un stain. Primero que nada vamos a aclarar que no es un stain, es una cerámica manipulada con grano muy fino, que lo que propicia es una textura viscosa, donde tú puedes matizar tus superficies, tanto de disilicato de litio como de zirconia, porque su coeficiente de expansión es de 8.9 a 9.2. Y puedes, en el tema cervical, hablando cervical, que a veces necesitamos mayor cantidad de croma, o en el tema de esmalte, que necesitamos estratificar o intensificar los temas de incisales, lo puedes utilizar. Entonces, la masa 2D es una masa viscosa que se utiliza en las superficies, disilicato de litio o zirconia. ¿Cuál es la facilidad de esta línea? Porque también tú en el laboratorio te preguntarás, pues ya tengo muchos sistemas cerámicos, ¿por qué un sistema más? Porque, bueno, esa misma pregunta me la hice yo cuando llegó OneTouch a mi laboratorio. Bueno, lo diferente de esto es que es una cerámica que tienes de baja fusión con una viscosidad, como lo vemos en la imagen, que en las superficies, que arenas, que pules, se puede colocar muy bien y que no se va a escurrir, porque a veces me sucedía con los óxidos o con algunos otros maquillajes que vienen en polvo, esa viscosidad no es controlada. Y también con esta viscosidad puedes hacer una textura, una superficie, microtexturas, y hablando de, igual y no quieras aumentar el color, pero si quieres intensificar las texturas o mini texturas, sobre todo en zirconia, que ha sido muy difícil traspasar del tema de zirconia estratificada a zirconia monolítica. Las zirconias monolíticas de nueva generación, quinta generación, ya vienen con un color degradado, simulando un incisal. Entonces, ¿qué es lo que necesitarías? Pues realmente en los sistemas CAD que ya vienen las anatomías lo más confortables, pues bueno, necesitarías como pequeños detalles sin que esos detalles se puedan modificar. Este es más o menos un ejemplo que se me ocurrió de darles cómo explicarles este sistema que es diferente, sí es muy diferente, porque no quiero que estemos pensando en maquillaje, más bien en una cerámica viscosa, muy delgada, que te funciona para hacer de tu horneado
los pequeños detalles de color, como en las galletas que vemos aquí. Las tenemos para cervical y las tenemos para incisal. Están divididas las masas por absorción de masas, que son más hacia gris, absorción de luz, y refracción de luz, que son más hacia naranja o hacia blanco. Y una forma de comprobar esto es poner nuestra rehabilitación libre de metal. Aquí la vemos en la imagen con OneTouch, se notan así. Si colocamos luz en la parte palatina, verás que el color es uniforme. Y cuando haces un maquillaje monolítico y logras hacer stain, con stain se logran ver estas zonas oscuras, que impiden que traspase la luz y pierden naturalidad. Ese es un motivo por el cual de momento platicábamos también con algunos técnicos qué es lo que deberías de cobrar más, una corona estratificada o una corona maquillada. Yo creo que tienen el mismo control y el mismo trabajo en el terminado, siempre y cuando tú estés utilizando un material que está pensado para ello. A mí, en lo particular, me gustó mucho esta filosofía porque es la tendencia y es una filosofía acompañada de temas científicos. ¿Por qué no hacemos una cerámica viscosa que pueda cubrir una superficie monolítica y que no le reste la naturalidad que requiere? Vaya, los zirconios han avanzado desde el zirconio de primera generación, ahora llamamos quinta generación, porque año a año iba creciendo entre translúcido, ultra translúcido, mega translúcido, hasta que llegamos a un zirconio de quinta generación. ¿Por qué no también evolucionar los materiales con los que se terminan? Y esta es una cerámica que a mí me parece que pensó en evolucionar en el tema, ¿no? A veces los zirconios, no sé si a ti como técnico que me estés escuchando en este momento te ha sucedido que los zirconios han estado evolucionando y de momento montas o haces la misma estratificación y a veces la misma estratificación le quita lo lindo al zirconio de momento, ¿no? Entonces esto es porque no se ha hecho un avance más, ¿no? Entonces a mí me gustó mucho esa filosofía, te la vengo a compartir en este viernes, que te animes a probarlo. Luego vamos a explicar las dentinas 3D. ¿Qué es la dentina 3D? Bueno, para explicarlo en términos tan sencillos, podría ser que la dentina 3D o la pasta 3D de OneTouch es esto. En el muñequito de nieve, aumentamos el valor con una pasta 2D en color blanco. Ahí esa galleta era más oscura y le aumentamos el valor con un tinte blanco. Pero quiero agregarle ojitos, quiero agregarle los botones, la naricita. Entonces, para eso yo requiero la otra misma pasta que tenga viscosidad en menor grado, pero que tenga también la oportunidad y la ventaja de donde yo coloco el material, este material se mantenga en ese lugar y eso también me va a aligerar mucho el trabajo. Ay, perdón. Bueno, es decir, es la cerecita del pastel. Y bueno, para que nos quede más claro, porque en un momento hablé de dos kits, Ceramotion One y Ceramotion OneTouch No Limit. Bueno, este es el ejemplo de Ceramotion One, que es la cerecita, la naricita, donde tú la vas a colocar, ahí se va a quedar.
Pero esto va evolucionando o fue evolucionando. De momento solamente eran pequeños agregados en las caras oclusales, a lo mejor un borde incisal, pero ¿qué tal si te encontrabas con una superficie o con una estructura donde tú tendrías que hacer un tallado en un anterior y requieras aumentar más? Bueno, pues entonces fue creado el siguiente año, el siguiente pastel, Ceramotion One Top No Limit. Ese es un ejemplo. Con No Limit lo que puedes levantar son no nada más las cerecitas del pastel, sino puedes hacer estructuras como este osito que ves ahí. Es decir, puedes levantar todo un borde incisal sin que se derrita, se escurra y puede ser parte del maquillaje. Y entonces ya con Ceramotion One Touch No Limit empezamos a trabajar un poquito más sobre opalescencia, perdón, sobre opacidad, perdón. Bueno, miren, entonces hay dentinas generales, porque lo que estamos pensando es, o te preguntarás en este momento, ¿por qué este sistema no tiene una dentina A, una dentina B, una dentina C? Este material 3D solo tiene dentinas generales porque solo es el aumento de. Recuerda que tú ya tienes una estructura en disilicato, ya tienes una estructura en zirconia y lo único que vas a hacer es agregar, hacer agregados, y entonces para eso te crearon las dentinas bleach, una dentina light, una dentina medium y dentina dark para colores más oscuros. Pero como eso no queda a veces suficiente para la creatividad de un técnico, crean una masa totalmente transparente que lo que va a hacer es que si los mezclas les quitas intensidad, o si las mezclas entre ellos puedes crear otros tipos de dentina. Dentina medium con dentina dark va a mostrar una dentina intermedia. Lo mismo, una dentina bleach con una dentina light va a crear una dentina intermedia. También empezaron a crear más transparentes, un transpa totalmente transparente para que cuando la luz entre, se refracte, no se refracte, sino que pase hacia a la oscuridad y puedas tener esa saturación o esa mimetización de un translúcido. Aquí vemos un translúcido lumen, que es un translúcido blanco, un translúcido incisal, que podría ser light, o un translúcido incisal dark oscuro, o 3, que es un poquito más cálido para colores de dientes más cálidos, un opalescente blanco, opalescente azul, opalescente miel. El opalescente azul, como estábamos platicando al inicio, se utiliza más en bordes incisales. Ahora ya sabes por qué, porque ahí es donde la luz incide, entonces va a refractar, va a hacer una apariencia de lilas o azules. ¿Por qué vas a poner un opal honey o hacia miel en cervical? Bueno, porque ahí justamente requieres que la luz llegue y que se refracte, se mimetice con la encía, entonces esos rayos de luz te van a dar un color hacia naranjas. Para eso es que crearon un opal miel. Y si no fuera menos, o ya estábamos muy contentos haciendo un pastel enorme con todas las figuras que puedes crear, se crea Ceramotion One Touch No Limit, aclaro, no es No Limit, pero PIC para encías. Muy básico, no limita la creatividad porque te crea masas las más usuales que puedes tener, que son 3 intensidades de masa, gingiva 1, 2 y 3,
Y modificadores, un modificador hacia rojizos y otro hacia violetas para modificar cualquiera de las dentinas. Un transparente, completamente transparente. Y uno hacia blancos para algunos detalles en blanco. Los líquidos que tenemos aquí los tienen los 3 estuches. Eso habla de viscosidad. Uno es para una viscosidad de 2D y otro es para la viscosidad de 3D. Y bueno, esto, como les comento, está diseñado para materiales monolíticos. Aquí vemos una rehabilitación de circonia, de un circonio con color degradado. También puede ser que esté coloreado previo a la sinterización, pero aún le faltan detalles que podemos crear con estas masas. Mira, con acabados de calidad 2D y 3D, podemos hacer las estructuras dentales que vemos aquí. Podemos poner características incisales, características cervicales del diente. Con gingiva 3 podemos colocar una gingiva más universal, como esto, un poquito aquí. Con modificador de dentina lo que puedes colocar son los oscuros, hacia violeta o hacia rojizos. Recuerdan en la diapositiva anterior les habíamos explicado los modificadores, pero aquí puedes poner un modificador entre rojizos y violetas. Gingiva 2, que es una gingiva más clara, que puedes colocar en el volumen de la raíz, donde nosotros necesitamos una gingiva más clara en esta área. Gingiva transparente, gingiva transparente que colocamos en esta área, en la gingiva de la inserción, de la gingiva de inserción. Ahí podemos colocar la transparente que puede mimetizar también y hacer menos obvio, menos agresiva el cambio del diente hacia la encía. Es para eso que se creó esta cerámica de gingiva. Vamos a ver un caso clínico que vamos a realizar aquí en el laboratorio. Ya tenemos, estas son las fotografías que nos manda el clínico. Y escogimos este lateral porque no es sencillo. Esto, para empezar a hacer un solo diente y hacerlo solo con maquillaje, hacer el diente anterior. Esas serían unas de las cosas que tenemos como que en contra, o no en contra, bueno, no en contra, sino de dificultad, grado de dificultad para la elaboración. Colores rojizos de D. Está el colorímetro, el dientito está entre D2 y D3. Y también tiene unos modificadores de incisal hacia grisáceos aquí en esta área. Entonces, pues tiene su grado de dificultad. Del otro lado tenemos el escaneo del doctor. El doctor Germán González nos manda este escaneo directamente de su escáner intraoral. Cabe mencionar que este escáner intraoral también hace la función de la toma de color, pero aún así siempre mejor tomamos fotografías, porque puede ser que la toma de color sea muy exacta, pero las estructuras muy detalladas del esmalte, eso sí no es tan factible que te lo marque. Marcamos la línea de terminación ahí.
se hizo el diseño. ¿Sí? Ahí lo tenemos ya listo para mandar a fresar. Lo vamos a fresar en disilicato de litio. Ya lo tenemos por acá diseñado. Vamos a tomar unos minutitos para cambiarnos de área para ir al modelo. Bueno, entonces, aquí tenemos el modelo de lo que vimos en la presentación. Es un lateral que ya diseñamos en el litio. Y otro detalle que quiero platicarles, sobre todo a ustedes que no tienen todavía la experiencia de trabajar en estos materiales en sistemas CAD, quiero comentarles que la textura es muy similar, porque aquí lo que se hace es una técnica que se llama espejo, que lo puedes hacer. Debes o procuras dar tu toque personal. Vamos a hacer algo de texturas antes de cristalizar el disilicato. Ok. Entonces estoy haciendo las líneas. Voy a marcar. Para marcar la textura. Porque estas pequeñas texturas que realizar para personalizar tu estructura, sí la tienes que hacer. Eso sí, todavía la máquina es muy precisa, es muy exacta, pero hay detalles que siempre no está de más mejorarlos. Si tú eres clínico y ya tienes tu fresadora de silicación, ahorita haces tu detalle, ¿verdad? Y tus ajustes de fusión antes de cristalizar, porque el disilicato en crudo, es muy suave y para efectos de oclusión lo puedes probar antes. La ventaja del disilicato es que, comparándolo con la circonia, ¿qué sucede? Que la circonia se talla 40% más grande, el disilicato se talla exactamente en la medida.
Así que puedes controlar la oclusión. Todavía está temblando, un poquito más flexible. Es por eso que se expresa en este estado, porque es sometido a distintas fuerzas, detallado. Hacemos la textura. Esta textura la estoy haciendo con una fresa de bolita de diamante. Muchas pequeñas estructuras. Las texturas horizontales que aún nuestros materiales, nuestras fresadoras, no pudieran hacer un detalle tan fino como este, porque ¿cuál es la ventaja de hacer un material monolítico? Pues la ventaja de hacer un material monolítico es que tiene mayor resistencia. Esa sería la ventaja técnica. La ventaja técnica, ¿cuál sería? Pues que puedes dedicarle más tiempo a los pequeños detalles. Y al ser monolítico también influye mucho las texturas y microtexturas. Sí, es muy importante que tomes atención aquí, porque volvemos al tema de qué corona puede cobrar más económica, una estratificada o una monolítica. Pues yo creo que ambas se deben de cobrar al mismo precio, porque son solo dos técnicas diferentes que tienen como propósito imitar la naturaleza, regresar la función al paciente y la estética. Entonces, no debemos descuidarnos de, oh, es monolítica, no debe de ser bella. Este lateral que estamos realizando en este momento, ya tenemos fotos de clínica, en boca, solo estoy haciendo, estoy repitiendo la técnica que hago día a día para que ustedes la vean, para compartirla, para que este conocimiento, sino para compartirlo. Esa es la técnica y la hacemos el día a día en una monolítica, cómo es que se desarrolla y por qué. La información y con qué tecnología se va desarrollando todos los. Bueno, ahí ya hice mi textura con diamante. Voy a pasar tengo dos técnicas para hacer la microtextura polarizado. Puede ser con estos rolitos que son de una lija y o con esta fibrita. Ambos son muy buenos. Cualquiera de los dos. A mí me gusta más la fibra para caras oclusales y para ligas anteriores. Me gusta más la lijita. Sí, eso es un tip personal que les puedo dar, ¿no?
todavía con esta microtextura tema. Así que tú que compraste tu fresadora y metes a fresar y ves que no te salen así, pues te reclama inmediatamente al que te vendió la fresadora. No es verdad. O sea, sí tienes que trabajar un poquito ahí en las texturas, en los detalles. Y bueno, como es la tarde de tips, les voy a dar otro tip, otra cosa que hago para cosas muy particulares. Este instrumento funciona como un cortador de cristal y eso es lo que estoy haciendo. Mi silicato es un cortador de cristal. Cuando quiero hacer algunas texturas, que tengas que unir, más o menos por ahí. ¿Me puedes hacer un zoom ahí, por favor? ¿Me ayudas? Porque es más, no sé si se puede sacar. ¿Sí? Vamos a ver si se deja ahí. Ahí. Mira, no voy a hacer estos pequeños trazos aquí. Incluso si quiero cortar algo más, estas fracturas que pienso maquillar, bueno, pues las voy a hacer con el cortador. Y bueno, entonces, después que termino de hacer este detalle, muy importante, y su clínico se los va a agradecer, es hacer un pulido de los márgenes. Esto lo hago con goma. Con una goma. Voy a adelgazar los márgenes, tal y como lo hacemos cuando ajustamos provisionales, marcamos el margen de la terminación. Con un lápiz. Y luego vamos a adelgazar el margen. Porque este detalle tampoco lo hace la fresadora, ¿eh? Tiene unos grosores límite para no destruir la terminación. Entonces, estos márgenes también son importantes que los talles o los afines manualmente. Afinas el margen de la terminación. Sobre todo en los in y only, te sugiero busques
lo más delgadito posible. Hay unos azules de este tamaño que son más pequeños y vas iniciando. Este es mucho más pequeño. La circunferencia y posiblemente pueda tener un mejor control. Esto también, si estás iniciando, este es un buen tip. Yo usé un hilo mucho más grande porque tengo un poquito más de experiencia puliendo los márgenes. ¿Okay? Pero puedes usar unos pulles muy pequeños. Incluso para clínicos ya tienen las empresas que se dedican a vender estos medicamentos. Puedes conseguir unos más. Ok. Después que damos textura final, lo que hacemos es dar óxido de aluminio de 50 micras. Lo lavamos con un cepillo y agua. Yo procuro no vaporizarlos porque el calor de alquiler del silicato y de la circonia son los cambios extremos de temperatura. Y a veces los vaporizadores no están controlados en cuanto a temperatura y pueden hacer microfracturas. Entonces, yo te doy un consejo para mí. Yo no lo haría así, yo no lo haría vaporizado. Solamente limpio con óxido de aluminio para los excedentes del diamante y con un cepillo y agua lavo. Y esto es lo que hacemos con un disilicato que aún no está cristalizado. Para un disilicato no cristalizado aún, a mí me gusta utilizar una masa de glaze más fina, más en polvo, baja fusión, transparente. El doctor nos lo solicitó entre D2 y D3. La corona fue fresada en D2. Este polvo lo empecé a utilizar ahora que estamos haciendo mucho trabajo de fresar solamente. El clínico hace su escaneo intraoral y nos manda a fresar. Y a veces el glaze de One Touch le parecía algo grueso y les quedaba un poquito grueso para ajustar las áreas de contacto. Entonces lo que hice fue modificar un poquito, usar un glaze menos viscoso, más líquido. Entonces usamos este glaze de baja fusión para el silicato de litio. Colocamos una capa. Estamos preparando para cristalizar.
Uso un poco de azul, pero les voy a explicar con qué lógica estoy usando el maquillaje en azul o cómo lo haría. No voy a llegar al borde incisal porque el borde incisal en realidad en los dientes no es transparente. Tenemos una apariencia que es transparente. Vamos a usar el azul sin llegar al borde incisal, marcando. A ver si me puedes hacer un acercamiento. Por favor, Paquito, gracias. Sin llegar al borde incisal, lo que vamos a hacer son unas líneas que van a simular traspasar la luz. ¿Recuerdan las diapositivas de hace un rato? Explicamos cómo la luz llega y la transmite hacia el otro lado. Entonces, lo que vamos a estar nosotros jugando con esta ilusión óptica es marcar un poquito de azul en esta área. ¿Por qué azul? Ya investigamos por qué azul. Por la longitud de onda hacia el opal natural de los dientes, en el borde incisal está entre las y color azul. Entre cervical está entre naranja. Entonces lo que voy a hacer yo es, en la mayor cantidad de un diente natural existe dentina, es en la zona interproximal. Entonces, en la zona interproximal, yo voy a maquillar un poquito más hacia incisal, saturando en un color neutro en A. Recuerden, mi silicato lo ofrece en color D2. Y yo estoy maquillando un poco de color hacia naranja. Muy leve en interproximal y en cervical prácticamente una sombra. Una sombra. También en palatino. Yo he visto que el palatino es un poco más el concepto que tenemos los técnicos o el toque personal, porque hay técnicos que nunca pintan el palatino. Su pensamiento, su filosofía sería ¿qué motivo? Y palatino nunca se ve, ¿no? Pero yo sí maquillo palatino. Y a veces lo hago hacia rosado para que se vea, nos dé ese aspecto de profundidad. Pero recuerda que este silicato vamos a hacer maquillaje en 2D. Entonces, ahorita solo voy a poner en A, que es hacia la opalescencia. Lo único que estoy enfatizando es que este material monolítico tenga apariencia de opalescencia y translucidez. Eso sería todo lo que colocaría en este momento y lo vamos a meter a cristalizar. Mientras me ayuda Paquito a meterlo a cristalizar. Bueno, espérame, Paquito. Muy importante, yo siempre que cristalizo utilizo estas pastas refractarias. Eso es muy importante. Si tú estás iniciando y de momento no se te pase utilizar tus pastas refractarias.
Y lo voy a cristalizar a 860, una cristalización rápida. Y bueno, mientras se cristaliza, vamos a tener un ejercicio para entender un poquito lo que está sucediendo el día de hoy, esta tarde. Del lado derecho tengo un disilicato de litio ya cristalizado en la y el lateral es un disilicato de litio en crudo, lo que acabamos de hacer. Lo que hago con un maquillaje en polvo muy ligero, solo enfatizando las áreas opalescentes y nada más. Un bloque. Entonces, en el lateral, en crudo, hicimos esto. Este es el lateral. Disilicato en crudo. Disilicato monolítico. Pintamos un poco azul en esta área. Haciendo énfasis a los 3 lóbulos de crecimiento. Y pintamos un poquito en color A o hacia naranja en interproximal para hacer una sombra. En cervical muy ligeramente. Esto es lo que hicimos en un disilicato en crudo. Ahora vamos a hacer este maquillaje One Touch sobre una circonia. Una circonia en crudo. Una circonia. Voy a buscar el camino, que también es un camino de circonia que está trazado en A1. Porque se me acaba de ocurrir otra cosa que vamos a hacer. Bueno, en el no limit, perdón, en el One Touch, va así. Les comenté que teníamos unas masas 2D, que es esa figura de lechera, recuerden que les dije de cervical. Esto es para aumentar los cromas y están basados en el colorímetro Vita Classic, que es el grupo A, B, C y D. Ok, de este grupo voy a utilizar nuestros centrales, y nuestros centrales están fregados en A1 y los vamos a saturar a color A2. Vamos a usar un A,
Pero el canino, que también está fresado en la 1, le vamos a poner una apariencia en B. Entonces voy a usar un body color B. Esto lo voy a poner aquí. Y en el no limit, las masas borde para cromas son un poquito diferentes. Y se las voy a mostrar hoy. Que son un body orange, body rojizo, body más rojizo y un body light. ¿Sí? Esto es porque en el colorímetro 3 de máster lo tienen dividido así. En un grupo de color. Tenemos, se divide el colorímetro 3 de máster, lo estamos está dividido entre la mayor saturación, es decir, por ejemplo, en los A que vamos a hacer un 2M2 y lo podemos saturar hasta 2M3 con el body A. Pero si lo fresamos en un A1 y queremos modificarlo hacia los L, 2L, por eso tenemos aquí el body L. Ajá. Entonces, es una maravilla cuando yo descubrí esto, porque me ahorró muchos desvelos. Porque a veces el colorímetro 3D, número de realmente tiene esta experiencia, los colores son complicados de llegar si no estás usando la masa correcta. Y entonces, cuando te ponen a hacer un maquillado monolítico, es más triste, más complicado. Pero por eso Randolph ha pensado en un body hacia los... Para cuando quieres saturar más hacia rojizo, cuando tienes un grupo, por ejemplo, como el 4, que te sucede, ¿eh? No todos los pacientes tienen un color gris o van hacia blanco. Cuando tienes que hacer una corona única, entonces aquí tendrás un body más R, más rojizo. Entonces, espero que quede un poquito más claro. El orange sirve para saturar el valor, para hacerlo hacia los L y para hacerlo hacia rojizo. Esto estamos hablando de la opalescencia que surge en cervical o en el color, cuando quieres llegar al color. Recuerden, los últimos que les mostré son para el color del canino que vamos a hacer en rojizo. Lo voy a dejar afuera. Y entonces vamos a hablar sobre las demás ventajas que nos traen en masas borde para maquillar. En el One Touch vamos a ver que viene
Los básicos para maquillar en 2D. Viene en color blanco. Y para los incisales viene un color violeta, un color gris, azul, porque estamos concentrados en crear un borde incisal. Y un color miel o dorado, eso es para reflejar la encía. Esos son los colores para reflejar la encía. Es decir, si mi fresado ya está en el color preciso, como una 3, lo único que haría era sombrear un poquito con miel. Podría hacer, solo hacerlo un poquito más dulce. Estos son los colores, las masas 2D del sistema OneTouch. Ahora vamos a asimilar las otras masas para el borde incisal del sistema OneTouch No Limit. Vamos a ver. Del OneTouch No Limit solamente vienen ya 2 incisales. Incisal 2 y incisal 3. Ya para que, si tú quieres algo más generalizado, solamente vienen 2 colores. El incisal es facialización y un incisal un poquito más hacia azul, un azul pastel. Esa sería la masa. Yo voy a usar la masa de color azul pastel, me gusta mucho. Esta la voy a usar en este caso, del 2D. Y las masas 3D, bueno, eso es lo que vamos a usar en 2D maquillaje. Las masas 3D son las que les mostraba en la diapositiva, que ya pensamos en construir, que son dentinas. Este sistema OneTouch No Limit viene con más masas incisales. Las masas 3D vienen en color lila. Viene un incisal, un transparente y un opal blanco. Opalescente blanco. Este lo utilizo mucho en caras oclusales para cuando quieres construir glóbulos. Por aquí tenemos fuentes. Puedes hacer un ejemplo. Estos glóbulos secundarios se pueden formar con el opal bright. ¿Sí? Todos estos detalles que puedes dar a la tarea de hacerlos en una sola cosida. Puedes glasear y puedes aumentar los detalles. ¿Recuerdan la imagen del pastel donde se le está poniendo la cerecita encima? Eso es. La cerecita del pastel de las caras oclusales. Por favor. Son estos lóbulos secundarios que puedes construir. Y esos los hago con opal.
transparente, tipo window, transparente. Y si sale como dentina secundaria, un incisal transparente o no tan saturado. Estamos hablando de monolíticas cuando vienen colores degradados hacia el incisal, es esta. Y las dentinas depende mucho de dónde vamos a agregar. Dentina bleach, que también la puedes usar para las cencitas del pastel oclusal, también se ve bonito. Dentina dark, una dentina oscura, una dentina para dientes en colores claros como que es light, y una dentina intermedia o medio, por si quieres agregar áreas de contacto y demás. Eso también es muy agradable en estos momentos. Estas, las de la banda morada, son las masas 3D. Ya salió mi lateral, pero vamos entonces a maquillar estos. Mientras se cosen estos, yo les voy explicando qué vamos a ir haciendo con el lateral. Canino de circonio, vamos a recapitular, ¿vale? Lateral del silicato, central de circonia, central de silicato. ¿Me puedes pasar el violeta de vuelta? Voy a tomar una loseta limpia. Una loseta limpia para que vayamos construyendo las masas. Hay que utilizar espátula de circonio porque son cerámicas. Recuerda que si las mezclas con metal sí pueden perder el valor y se pueden ver grisáceas. Y me sucede porque yo para esos lóbulos de cara oclusal a veces utilizo esta lina que es de metal. Y cuando estoy mezclándola por mucho tiempo, ya los últimos agregados que hago, mucho tiempo me refiero a que toda la semana tengo mi masa para detalles oclusales, ya últimos días de la semana, lo que yo voy agregando, cada vez que rozo esto, se va volviendo de distancia. Entonces, sí tengan mucho cuidado con eso. Úsenla con medida, nada con exceso, todo con medida. Y entonces vamos a usar body art. Body de, este me fascinó, este lo vamos a usar sobre todo en el lateral, porque quiero que vean lo bonito y lo estable que está el color en cuanto a los D, porque yo sé que en todo el mundo tenemos el mismo talón de Aquiles, muy parecidos los talones de Aquiles, los técnicos. Ahí tenía un rojo. Tenía un rojo de estos aquí. Quiero que vean el rojizo. Está muy controlado. Es casi crema. Y es el más rojo, ¿eh? El rojo todavía es un poquito más. Vamos a tener. Gracias.
el otro a todos está. Y hay un violeta que les quiero mostrar. Este violeta lo uso para empezarles. Así es como lo tiene un touch más en pastel. Pero ahí va la siguiente pregunta, que seguro podrían preguntar, ¿y estas masas se pueden mezclar con stain? Y si se pueden mezclar con stain. Yo tengo aquí un lila un poquito más intenso, no sé si podemos ver. Sí, se ve. Se logra ver la intensidad. Este lila lo tengo más intenso, más hacia azul. Y eso lo logré con una mezcla que hice de violeta de One Touch con un azul intenso como este. Hice la mezcla. Ahorita la voy a hacer. Siempre y cuando tus stains sean de baja función, los puedes mezclar. Lo mezclo con un poco de stain azul. Porque también si requieres más saturación por alguna situación, están muy controlados para que no te pases, pero también puedes mezclarlos para pasar. Y yo, en este caso, lo mezclo con azul. Vuelvo con violeta azulada. Esto lo voy a usar para incisar. Voy a usar una masa. Vean, es prácticamente, a mí me llegó el One Touch, donde hice las mezclas y yo en mis comentarios decía, lo único que falta es crecer más. Lo único que me faltaría en ese violeta es que fuera más azulado. Y bueno, resulta que ya lo tienen aquí, ya lo hicieron. Un poquito más pastel, es un violeta más hacia azul. Pero no es azul intenso que luego se ven manchadas las coronas. Lo que vamos a hacer es un maquillaje de día, no un maquillaje de chicas de noche. Yo así es como luego les digo a mis chicos, no maquillen tan exagerado. El maquillaje debe de verse neutral. Y aquí tengo una masa 3D. Las masas 3D tienen una apariencia como si fuera, mira, ya es más cerámica, más granulosa. Esta es la cerámica 3D. Voy a poner un poquito de líquido y vamos a maquillar. Bueno, vamos a hacer el maquillaje. Y en el kit de One también viene un pincel así, que de momento, en esta forma triangular y que de momento yo pensé, es que para ese pincel es muy grueso y bueno, no, en realidad es que también está pensado para la viscosidad del material. Que lo puedas mezclar porque pues, es cerámica. Acuérdense que
El primer glaze que hice cuando la telera estaba en frío lo hice con mi pincel para stain, comparado con el pincel que usamos para One Touch, pues muy grueso. Bueno, vamos a saturar en A. Otra cosa que me pregunté con esta cerámica, es una pregunta muy inusual, es ¿qué tal si lo dejo encharcado y queda demasiado brillante? Esto no sucede porque no es un glaze, no es un glaze con el que, vaya, los glaze tradicionales a los que estamos acostumbrados están mezclados con borax. Entonces, llegan a una temperatura y llegan como a hacerse burbujitas. Entonces, recuerden que esta es una cerámica mezclada a grano fino para que puedas colocar. Y mira en la circonia como donde tú la colocas, no tiene ese movimiento. Como no es un no pasa nada, voy a volver a poner. Voy a colocar esto para que este A1 sea A2. No sé si me puedes hacer un acercamiento, por favor. Ya está el acercamiento. ¿Ya? Vale. Voy a poner intenso. Aquí estamos poniendo las medidas. Ay, te salí. Esto nos va a dar la apariencia de la translucidez. ¿Me pueden alcanzar el gris transpa, por favor? Aquí vamos a poner un poquito más de saturación de A.
¿Me prestas un colorímetro A2? Vamos a mostrarle cómo llegamos a una 2 que no se ve saturado. Por ahí lo vamos a ver. Se los voy a ir pasando, chicos, para que metas al horno, para que veamos el lateral. Recuerden que el glaze, ahorita no he colocado el glaze, solo coloqué el material 2D, que te funciona lo mismo que el glaze. Y aquí hay un material 3D, si quieres aumentar estructuras. Aquí, bueno, de momento, pues, les enseñé las caras oclusales, pero también puedes agregar aristas. Como esta, por ejemplo. Si me haces una acercación profunda. El material lo colocas y recuerdan la imagen del muñequito así con ojitos. Esa es una de las habilidades que tiene esta cerámica, isotropía se llama, donde la colocas ahí va a salir posible. La vas a hacer con el glaze transparente. Este es transparente, no voy a modificar nada. Lo tenemos el perdonador. Paso, los van a meter al horno, se cocen a 720 grados, tanto la circonia como el bisilicato se cose a 720 grados. Un vacío. Bueno, regresando al lateral que estábamos haciendo, ¿ve? Aquí está. Tomamos al de 2 y de 3, vamos a terminar nuestra actividad porque solo lo estábamos haciendo por la cocina. No vayan a meter a cocer. Metemos todo a la vez. Este es un de 2. Un de 2. Que vamos a saturar solamente en cervical con D3. Y lo vamos a saturar con las masas. Aquí, como es bisilicato de litio, vamos a usar un glaze bright para no perder el valor, porque ya cristalizado lo tenemos en el valor adecuado. Entonces lo vamos a usar en un glaze bright. ¿Me pasan un glaze bright, por favor? Y vamos a usar masa 2D color B.
las alturas cervical. Y vamos a usar un poco de rojizo, de R, porque los D son ligeramente rojizos. Lo que queremos es que se integre el cervical. Vamos a usar la mezcla que hicimos con violeta y el azul. Esta sí, ya la vamos a cepillar un poquito más. Para que se mimetice. Un poco de color aquí. Con este brown. Y esta corona la vamos a glasear en 720 grados. Es un segundo glaze o una pasta que va a cubrir el primer stain. Que aunque la pulas, no va a generar que se desgaste el color y demás. Esta ya sería un D3. D3. Bueno, entonces esta la vamos a meter a glasear y prácticamente ese sería el trabajo de la tela. Lo vamos a ver en la presentación, cómo se ve. Ahorita van a colocar la presentación. Mientras nos van a interrumpir de momento lo de la presentación, mientras nos interrumpen en la presentación, ya estamos allá en la presentación. Estamos aquí en la presentación. Bueno, vamos a ver, ya estaba fresada, la tallamos, le dimos textura. Este es un escaneo del doctor ya con la corona puesta, con esta técnica de los dos maquillajes que hicimos el día de hoy, tal cual así es como la leyó el escáner intraoral. En cuanto a opalescencia, estos ya terminados. Y las fotos en boca. Como les digo, es un reto muy grande hacer un lateral maquillado, pero creo que se logró. Se logra mimetizar bien. Aquí vamos a ver los violetas morados. Yo digo que siempre y cuando sepas dónde colocar y por qué colocar el tornillo, vale mucho la pena cobrarlo, ¿no? Entonces, bueno, este es un paciente más. Agradezco las fotos al doctor Germán González, hemos estado, y su paciencia, porque hemos estado en esa curva de aprendizaje ambos.
tanto nosotros fresando y haciendo estos terminados con estas nuevas tecnologías, y él también en el tema clínico, pues el aprendizaje a escanear, a poder lograr una terminación que no es sencilla. De momento parece que fuera tan sencillo, pero no, aislar y escanear, bueno, eso es un reto que también él tomó esa oportunidad de hacerlo, y bueno, le agradecemos siempre la atención que tiene con nosotros. No lo habíamos mencionado, hemos tenido varios webinars con varias empresas sobre los temas digitales, y no habíamos tenido oportunidad de mostrarles un caso así de sencillo el día a día que hacemos varios al día con estas nuevas tecnologías. Les agradezco infinitamente la invitación a Dentaurum México, por habernos invitado esta tarde, a ustedes por haberme dedicado este tiempo, que empezamos con algunas fallas aquí técnicas. Siempre es un poquito complicado hacerlo, pero bueno, la intención es que ustedes conozcan el material, experimenten nuevas tecnologías, no se casen con una sola técnica. Es innovar o morir. Hay que ir. Agradezco mucho, sobre todo a los dos Sergios, que me dieron la oportunidad de conocer la empresa, de conocer esta cerámica. Tuvimos la oportunidad de estar allá en Dentaurum y tener esta información a la mano, traerla en habla española para todos ustedes. No se la pierdan. Mucha gente me escribió que ya habían comprado incluso el sistema, pero no lo habían usado, no se atrevían a usarlo. Atrévanse. Es algo muy sencillo, pero yo quería mostrarles incluso Pink y cosas así, pero pues igual luego planeamos algo más extenso. Muchas gracias a todos, y sobre todo a quienes están atrás de mí, mis innovandos. Ellos son los que tienen que trabajar el triple y con mayor estrés cada vez que hacemos algo aquí. El trabajo es de todos. Nadie trabaja solo. Hoy en la mañana tuvimos una plática de eso. Yo les dije que pues nadie trabaja solo, todos trabajamos unidos y en par. Muchas gracias a todos. Que tengan una linda tarde. Y bueno, ahora sí cedo la palabra aquí a la doctora Ana. Pues muchísimas gracias por tu presentación y bueno, por todo lo que nos compartiste en estos momentos. Voy a cambiar la presentación para poner la parte de preguntas, creo. Sí, cierto. Si alguien tiene preguntas. Si alguien tiene una pregunta, vamos a dejar nomás aquí ahorita la parte de la dinámica para recordarles la dinámica, en lo que pues vamos respondiendo las preguntas, ¿no? Ahí en la parte de preguntas y respuestas o en el chat, cualquiera de las dos opciones que más se les convenga. Si tienen alguna pregunta, vamos viéndolas para que las respondan. Aquí tenemos, no tenemos, todavía no tenemos ninguna pregunta. Todavía. Ninguna pregunta. Oh, por Dios. ¿Están ahí? O explicamos todo muy claro o no explicamos bien. Por Dios, pregunten algo. Mira, ya tenemos un chat. Aquí tenemos escritos, ¿no? Algunas cosas. Sí, ya están empezando a preguntar. Ah, vale. Ahí.
doctora esta, pero bueno, dice, de mi parte que quedó claro todo. Olga García, bueno, muchas gracias, Olga, por tu confirmación. Gracias. Pues sí, es la ahorita. Y de chats tenemos... Gracias, excelente presentación de parte de Marco Antonio Hernández. Muchas gracias, Marco. Pues no, creo que son todo lo que tenemos. ¿Se usa algún líquido para las pastas cerámicas? Preguntan. Sí, los líquidos, ¿me los puedes pasar, Robert? Son 2 líquidos y eso nada más lo que te da es la viscosidad. Ya las masas vienen con una textura armada, pero a veces cuando puedes dejar el frasquito separado, lo recomendable es que lo utilices como se los mostré en una loseta. Esa loseta tiene tapa y la puedo guardar y la puedo seguir utilizando, pero no directamente del frasco, porque me pasó cuando yo empecé a usarlos directamente del frasco, a veces se secan demasiado y si tenemos los 2 líquidos, viene uno con una banda verde para los 2D y con la banda lila para los 3D, no, perdón, la banda morada para los 3D. Bueno, hasta ahorita no tenemos ninguna otra pregunta. No sé si alguien más tenga alguna pregunta para la técnica Lourdes. Pues no, creo que entonces explicaste todo muy bien. Les quedó todo muy claro. No, las dudas es cuando ya lo elaboras. Entiendo, no sé si algunos de ustedes que ya estén conectados, igual que ya usaron el material, que tengan alguna situación que les sucedió, igual, coméntenla. Para los que no la han usado, pues, lo entiendo, pues que puedo preguntar si no me he enfrentado al problema, porque a veces es cuando ya lo tienes presente. Lo que quiero agregar es que los colores son muy estables, que no hay necesidad como, bueno, no deben de tener miedo, como lo que me escribieron, es que lo tengo cerrado y tengo miedo, voy a ver la presentación, no tengas miedo, son colores muy estables, entonces puedes utilizarlos, son hacia pastel y sobre todo con la filosofía que quiero que se queden es que, ¿por qué usamos los azules? ¿Por qué usamos los naranjas? Porque hay muchos sistemas de maquillaje, pero ¿qué es lo que va a diferenciar un maquillaje de otro? Así, bien, 3 cosas muy importantes. La isotropía, que puedes hacer aumentos pequeños sin que se deformen. Esos aumentos cuando tú tallas con hule, no hay porosidades. Esa es una maravilla. Que esa fue la primera cosa que a mí me gustó de One Touch y quiero compartirla, que ya no tuvimos oportunidad de verla de esa manera. Tienen esa viscosidad para hacerlo sobre circonia, que puedes hacerlo a 720 grados, que puedes hacer pequeños aumentos, bordes incisales, o sea, si ya un trabajo ya lo estratificaste en baja fusión, te quedó perfecto sobre disilicato o en alta fusión, y que es una férula completa y de momento acabas de concretar que requieres hacer una cresta triangular en rosa, la puedes hacer y lo metes a coser a 720. Su coeficiente de expansión es muy amplio, la temperatura es muy baja, esa es una ventaja. Incluso en el mismo manual hay una área donde dice, es un material que se puede utilizar para corrección, tanto para disilicato como para circonio. Entonces, diviértanse. Eso, de verdad que el material es una maravilla, puedes hacer las cosas muy rápidas, muy exactas, y cuando tienes ese problema que ya lo tienes, porque ya hiciste todo en una férula y ahora solo tenías que aumentar un poquito más el croma, atrévete, úsalo, lo coses a 720, enfriamiento lento siempre, en todo, por el material en donde estamos montando, y bueno, eso sería, creo que en general, todo lo que puedes tener detalles o cuidarlo. Tenemos 2 preguntas. Comentan, ¿se puede usar en metal cerámica? No, y quisiera que escucharan en Alemania, porque
si existiera uno para metal cerámica, estuviera la felicidad totalmente completa, porque es un material que puedes usar para hacer ese tipo de correcciones, pero el coeficiente de expansión es de 8.9 a 9. Es amplio, pero el glaze sí lo puedes usar, porque hay quienes sí lo usan, pero las 3D, las de agregar 3D, sobre todo 3D One Touch No Limit, no lo haría con esa confianza porque no es el coeficiente de expansión. Perfecto. Y tenemos otra. ¿Se puede hacer cutback? Sí, claro. Se puede hacer cutback y se puede montar en esa área el transparente que es un clear, y para que tu corona tenga esa translucidez completa, no sea nada más maquillada. Sí se puede hacer. Perfecto. Bueno, no, pues ya no tenemos, bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Si no, pues ya pasaremos, bueno, no, pues creo que no. Ok, pues bueno, vamos a lo siguiente. Sí. Bueno, aquí, pues de parte de todo el equipo de Dentaurum de México, queremos agradecerle aquí a la técnica Lourdes Obando que se haya tomado el tiempo de darnos este webinar y de explicarnos el material. Digitalmente te enviamos un reconocimiento, ahí lo están viendo en pantalla, que te haremos llegar al correo, pues por haberte dado este tiempo de explicarnos, ¿no? Muchísimas gracias. Y a todos ustedes por tomarse el tiempo de tomar este webinar, queremos agradecerles ofreciéndoles estas ofertas especiales para todos ustedes los asistentes al webinar. Son 15 meses, 15% de descuento, perdón, más 3 meses sin intereses en las compras de los kits Ceramotion o 25% de descuento al adquirir los kits en compras de contado. Ya como quiera les vamos a hacer llegar un mail con estas promociones. Y bueno, no se olviden de la dinámica, tomen su foto, suban las redes sociales y pues serán acreedores a ganarse un kit, ¿no? De Ceramotion. Y bueno, de nuestra parte es todo. Queremos darles muchísimas gracias por su tiempo, por estar aquí. Y cualquier cosa, seguimos en contacto. Está nuestra página web www.dentaurum.com.mx. Ahí se encuentran todos nuestros productos, pueden conocerlos. Y si tienen cualquier duda, nos pueden contactar dentro de la página web en el chat, en el WhatsApp, o ya sea por correo o bueno, por teléfono en Ciudad de México, el 55 52 64 32 11, o en Monterrey y el resto de la República, 81 83 46 25 23. Bueno, por mi parte es todo. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buen día. Muchas gracias por todo y por la atención a todos.